Hola, soy John Vergel y en esta serie de dos videos voy a explicar la educación por competencias y las actividades profesionales confiables. En ese primer video vamos a reconocer las diferencias entre la educación tradicional y la educación por competencias. En la segunda parte del video vamos a revisar el concepto de las actividades profesionales encomendables y a comprender las aplicaciones de la educación por competencias y las APES en contextos reales. Ahora bien, veamos por qué es importante este tema. Eh, en términos educativos hay diferentes paradigmas que han explicado cómo aprendemos los seres humanos y aquí voy a desarrollar dos de ellos. Uno es el tradicional y otro es la educación por competencias. ¿Por qué traigo solamente estos dos paradigmas educativos? Por una parte, el paradigma tradicional lo conocemos absolutamente todos, todos hemos sido estudiantes del paradigma tradicional, estudiamos en la escuela, en el colegio y seguramente en la universidad desde este paradigma. Por otra parte, el paradigma de educación por competencias lo traigo a colación porque es el paradigma que está en tendencia a nivel mundial en este momento. Casi todos los programas de educación media y superior están enfocados a la educación por competencia y quisiera en un principio hacer una comparación entre estos dos paradigmas. Y lo quiero hacer de una manera sencilla para que ustedes lo puedan entender fácilmente. Y voy a dividir esa comparación en tres categorías. La primera categoría es qué se aprende en ese paradigma, la segunda es cómo se aprende en este paradigma y la tercera es cómo se evalúa desde esta perspectiva paradigmática. Bien, aquí tenemos entonces los dos paradigmas. El paradigma tradicional es un paradigma que históricamente se ha relacionado más es con el desarrollo de las disciplinas, con el desarrollo de los temas, de los contenidos, del conocimiento en general, mientras que la educación por competencias y las APES están relacionadas más con la educación para el trabajo. Si miramos específicamente en la educación tradicional, pues lo que se aprende son estos temas, estos tópicos, podríamos llamarlo de alguna manera. El cómo se aprende se ha relacionado más a la transmisión del conocimiento, es decir, desde un profesor que es el experto, que tiene el conocimiento y que le transmite el conocimiento al estudiante, que es una tabula rasa, un tablero en blanco y el profesor puede dibujar el conocimiento en su mente y es por eso que la evaluación está articulada más con la evaluación de la información y se le da una mayor importancia a la memoria y a que el estudiante repita lo que el profesor pues le ha enseñado, lo que le ha transmitido. Digamos que todo paradigma educativo tiene unas ventajas y unas limitaciones. Las ventajas de la educación tradicional es que permite la transmisión de los valores. Por eso este tipo de educación ha estado muy conectada con la educación religiosa, la educación conservadora. Pero tiene una importante limitación y es que se concentra o se enfoca solamente en el conocimiento, más no tanto en el desempeño, en las habilidades, en la destreza, ni tampoco se enfoca mucho en contextualizar el aprendizaje, en conectar lo que se está aprendiendo con lo que se vive en la realidad, en la sociedad o en el contexto laboral. Debido a esto, pues surgieron otros paradigmas que han buscado contrarrestar las limitaciones de la educación tradicional y hay muchos paradigmas educativos, pero solamente quiero referirme a la educación por competencias. Acá lo que se aprende, pues son las competencias, ya más adelante explicaré a qué me refiero con ese término, sin embargo quiero adelantar que cuando hablamos de competencias estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que debe demostrar el estudiante que es capaz de hacer. ¿Cómo se aprende? Se ha relacionado básicamente con la reproducción, el profesor, la reproducción de la conducta. El profesor usualmente le muestra al estudiante cómo se realiza una tarea o un desempeño y el estudiante debe replicar ese desempeño. Es por eso que la evaluación
pues está relacionada con el aprendizaje conductista, y es que el profesor tendría la función de retroalimentar al estudiante positivamente si ha hecho bien la reproducción de la conducta o negativamente si no la ha hecho bien. Igual que en el paradigma tradicional, la educación por competencias pues también tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que este paradigma es mucho más fácil trasladarlo al escenario del trabajo, es decir, al aprendizaje para el trabajo, debido a que se centra en las habilidades y en los desempeños. Sin embargo, hay algunas desventajas o algunas limitaciones que se le han criticado a este paradigma educativo, y es que eh, algunos autores refieren que ese tipo de educación no le apuesta a la educación a la excelencia, es decir, si el estudiante ya logró un mínimo de competencias, un mínimo de conocimientos, habilidades y actitudes, ya se puede decir que aprobó, pero esto no necesariamente quiere decir que el estudiante se va a esforzar para lograr la excelencia en el aprendizaje. Otros autores la han criticado también por favorecer ciertos modelos económicos, particularmente el capitalismo y el consumismo, debido a que pues, la educación por competencia se ha desarrollado principalmente en países como Estados Unidos, y de hecho muchos autores de este paradigma educativo pues vienen de Estados Unidos y de los modelos económicos capitalistas, y se le critica que el propósito del paradigma es simplemente aumentar la producción y por lo tanto fomentar el consumo y la brecha entre clases. Para concluir este video, tenemos entonces que la educación no puede ser entendida desde una sola perspectiva. Por eso tenemos que entender que existen diferentes paradigmas que explican la educación, que explican cómo aprendemos los seres humanos. Aquí hemos visto dos: por un lado el paradigma tradicional y por el otro lado el paradigma de educación por competencias. Cada uno de esos paradigmas pues no son perfectos. Todos los paradigmas tienen ventajas y limitaciones. En el caso del tradicional vimos que las ventajas es la transmisión de los valores, pero tiene unas limitaciones relacionadas con el poco énfasis que se le ha dado al desempeño y a las habilidades. Es por esto que entra el paradigma de la educación por competencias, que ha tratado de resolver esa limitación y ha pues inculcado diferentes teorías para explicar el aprendizaje y para fomentar o para realizar el aprendizaje, entre ellos desarrollar la capacidad de los estudiantes en cuanto a habilidades, conocimientos y actitudes para desarrollar ciertas tareas o actividades, para desempeñarlas. No obstante, pues también vimos que eso tiene unas limitaciones, y es que favorece ciertos modelos económicos e incluso políticos. Incluso algunos autores la han criticado de que es muy difícil aplicar la teoría a la práctica, de que uno puede leer los textos y los artículos y entender claramente qué significa la educación por competencias y cómo se hace, pero al momento de llevarla a la práctica se vuelve muy difícil y muy complejo. Y es por esto que en el siguiente video vamos a revisar una crítica que se le ha hecho a la educación por competencias y una propuesta adicional de este modelo paradigmático para poder resolver este problema puntual de la aplicabilidad en los contextos prácticos, y esto se hace a través de una teoría que se denomina las actividades profesionales confiables. Muchas gracias.